buen día. Entonces vamos a iniciar con la clase de almacenamientos en Meet Inventor y una tabla, una base de datos que es muy básica para el manejo de la información en Meet Inventor, se llama TinyDB. Esta base de datos es muy limitadita, pero ¿por qué la estudiamos? Porque esta base de datos tiene la capacidad de almacenar la información en el celular. ¿Sí? ¿Qué información? Datos concretos como por ejemplo récord de jugadores, o sea que el nombre del jugador con el puntaje más alto. Podemos almacenar por ejemplo si estamos llevando un control o dieta los pesajes diarios de tal fecha a tal fecha, entonces los almacena. Podemos almacenar pedidos, bueno, cosas digamos que son muy concretas y que son de fácil acceso y de fácil uso, ¿no? Entonces sencillamente como los puntajes, los seguimientos, por ejemplo, un observatorio diario de algún fenómeno en kilómetros, metros, en volúmenes, en unidades, etcétera. Entonces utilizamos TinyDB. Esta base de datos sí. Entonces vamos a mirar un concepto muy rápido de qué es una base de datos, ¿sí? Entonces una base de datos, la que tenemos aquí representada, es un conjunto de tablas. Esas tablas tienen un conjunto de columnas. Cada columna, cada columna, ¿sí? Es un campo. Entonces, el encabezado de cada columna es el nombre de un campo. En este caso, el campo es identificación, que será con sus atributos numérico, ¿sí? Etcétera. Aquí el campo es nombre, con sus atributos de que sea texto, de longitud 30, 40, etcétera. Y la edad es un campo numérico, ¿sí? De 0 a 100, por decir algo, y validado. Entonces, este conjunto de campos conforman lo que es un registro. Un registro ya es de diligenciar pues el contenido de cada campo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un registro, dos registros y los demás que vayamos a quedar grabados. Entonces, como conclusión, una base de datos es un conjunto de tablas, ¿sí? Cada tabla, ¿sí?, contiene un conjunto de campos. Este conjunto de campos lo vamos a llamar registro. El conjunto de registro hace lo que es una tabla y un conjunto de tablas hace a su vez lo que es una base de datos. Bueno, entendido esto, ¿sí?, ya los conceptos, para mí de Inventor, las columnas o los encabezados de las columnas se les va a llamar etiqueta. Entonces, a la hora de guardar una variable en TinyDB, le vamos a llamar la etiqueta ID, la etiqueta nombre y la etiqueta edad. Cuando nos hablan de etiquetas, nos están diciendo cuál es el nombre del campo que usted está trabajando. Listo. Entonces, con esta breve introducción, vamos a empezar a trabajar nuestra aplicación en Meet Inventor. Bueno, en Meet Inventor tenemos la siguiente aplicación que digamos ya no voy a dar el diseño, sino que sencillamente ustedes vamos a entrar de llenos al procedimiento. Ya el diseño lo dejo para que ustedes lo revisen, ¿sí? Voy aquí a conectarme para que me dé señal. Correcto. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro celular compartido. Bueno, hablábamos de que esta base de datos tiene tres campos. Tiene una tabla que contiene tres campos, que es identificación, nombre y edad, ¿sí? Cuando se corra esta base de datos, miren ustedes que él enciende y ya tiene 1, 2, 3, 4 registros grabados. Ya los tiene, ya los inicializa. Si no los tuviera, pues no visualizamos nada. Si añadimos otro, él aparecerá ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer un mantenimiento de registro. Corrámoslo para que sepan qué es lo que vamos a crear. Entonces, identificación, le voy a colocar aquí el número 5, por decir algo. En nombre le vamos a colocar Sandra, ¿sí? Y en edad le vamos a colocar 18. Seleccionamos el icono correspondiente a guardar, que sería el más.
Entonces hago clic para esa aplicación en signo más, crear registros. Disculpen, voy a hacerlo desde mi celular. Presiono el más, ajá, y dice registro guardado. Listo, ya quedó el registro guardado. Lo presioné directamente en el celular. Bueno, ahora ese registro lo voy a modificar. Entonces hago, miren que las etiquetas eh, se limpian una vez haya agregado el registro. Esos detalles quiero que lo vean. Entonces, para consultar un nuevo registro, para la edición, pues evidentemente yo tengo que consultar el registro y es por el ID. Entonces, en el ID yo le coloco, por ejemplo, el número 5, ¿sí? O podríamos hacer una operación de búsqueda, ¿sí? El número 5 y le digito aquí editar. Ajá. Miren que este conjunto de botones cambia por un solo, que es guardar. ¿Qué guarda? La modificación. Entonces aquí, Sandra, le voy a poner Martínez, ¿sí? Y le voy a cambiar la edad por 43, por decir algo. ¿Listo? Y en ese momento miren ustedes, cuando yo presione el disquete para grabar, el registro 5 va a cambiar. Pongan cuidado. Listo. Registro guardado en ADB. Ese es los anuncios que tienen que hacer cuando uno presiona un botón. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces miren que ya quedó modificado dentro de la base de datos. Ahora sí voy a borrar a esta misma Sandra. A cualquiera, por ejemplo, a Ricardo Martínez, en este caso yo. Entonces digito el número 2. ¿De acuerdo? Digito el número 2 y le coloco menos. Entonces él lo captura en pantalla, los datos del número 2, ¿sí? Y el icono de eliminar, y él va a preguntar resetear base de datos. Ay, no, yo creo que eliminar registro. Perdón, ahí estaba mal, he puesto mal el indicativo. Entonces elimina registro y él dice, ¿está seguro que desea eliminar a Ricardo Martínez de ahí? Entonces le digo, sí, estoy seguro. Y el registro queda eliminado y miren que habían 5 y ahora quedan 4. Él ya la sacó de la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, si yo agrego un registro sin tener aquí un código, le doy más, no digito el ID. O sea, él valida de que tienes que digitar un ID para que te deja diligenciar el resto. ¿De acuerdo? Voy a editar, no he escrito el ID. Entonces voy a eliminar el ID, no existe o no ha escrito el ID. Entonces él está validando de lo que yo digite aquí exista o no exista. Voy a mirar si digito, por ejemplo, 14 o 13 y le digo modificar. El ID no existe. ¿De acuerdo? Entonces está validando de que el ID exista, ¿sí? Y que lo pueda traer. Bueno, eso. Ah, bueno. ¿Qué son estas tres de acá? Este de acá es el botón de salida. Entonces hago clic y me va a decir, ¿desea salir? ¿Desea cerrar la app? ¿Sí o no? Miren estos cuadros de diálogo. Los vamos a aprender a hacer. Le digo que no. ¿Sí? Y este de acá, hago clic aquí, es para borrar toda la base de datos que quede totalmente en cero. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer de último. Si le digo que sí, pues se borra todo y vamos a quedar. Eso lo vamos a hacer, pero ya cuando vayamos a terminar para aprovechar estos registros que tengo ahora. Listo. O digámosle que sí y en el transcurso del ejercicio vamos creando los registros. Entonces le digo sí, base de datos borrada. Listo, entonces se fueron, ya esta base de datos quedó en blanco. Entonces este botón es el botón de inicializar, ¿correcto? Entonces sería este. Bueno, ahora sí, yo le hice una rutina aquí para que si yo le hago un clic sostenido debería salir un diálogo, pero en azul, pero no salió. Bueno, aquí la de salida. Entonces miremos cómo hacemos eso. Se dan cuenta ustedes que cuando yo presioné el de borrar y el de editar, aparecía un botón de grabado y aquí no está. ¿Sí? El botón de grabado está, o mejor dicho, esta barra tiene 7 elementos, pero 2 están ocultos. Se los compruebo. Entonces aquí están los botones, crear, modificar,
aquí está iluminadito. Salvar, ese no aparece, ¿sí? No aparece, pero está aquí. ¿Y por qué? Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no aparece? Porque en la parte de las propiedades del elemento le digo que sea invisible. O sea, visible aquí, mírelo, ahí apareció, ¿sí? Ahí apareció acá también corriendo la base. Y si lo quito, pues ya quedará invisible, ¿ya? Entonces la idea es que ahí hacemos un control para que aparezca y desaparezca en el momento apropiado. Sigue el de borrar, sigue borrar 2 dice, este también está invisible. El borrar 2 es como confirmar el, eh, la información cuando se vaya a eliminar, ¿sí? Y el de reset y el otro, el de salir. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el que el diseño. Lo voy a pasar aquí ligeramente para que si ustedes después lo quieran hacer, pues tengan una idea de lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, se tiene tres, tres listas, y cada lista, una es de cédulas, la que estaba aquí, lástima que la borré, ahorita la creamos. La de una lista tiene cédulas, la otra lista tiene nombres y la otra lista tiene visor de edad, o sea, la edad. No hay como una matriz que me almacene eso, sino que se lo hace por listas o tuplas se llaman, creo, en México así le llaman, ¿no? Las tuplas a las listas. Entonces, la idea es como que tenemos tres listas diferentes, ¿vale? Los notificadores también he creado tres, una notificación solamente para que diga grabado, archivo no existe, ese es el notificador uno. El notificador es 2 cuando sale la notificación grande, que es deseas eliminar ¿qué se dice? Seguro de la eliminación, en este caso de la base de datos, y aquí está seguro de salir de esos grandes, ¿sí? Entonces, para esto he necesitado tres. Ustedes ya en el transcurso de su desarrollo mirarán si necesitan más. Estos recursos, ¿sí? En este caso del notificador en la interfaz del usuario, son elementos no visibles. O sea, yo los arrastro aquí al celular de prototipo y aparecen como no visibles. Aquí está también la TinyDB, que esta es en almacenamiento, y en almacenamiento evidentemente pues tengo que llevarla acá para que aparezca en la parte de abajo, y evidentemente pues aparecen aquí los elementos no visibles con los cuales se va a trabajar. Entonces uno trabaja estos elementos visibles, les coloca no a los que no quieren ver y después los programamos, etcétera. Bueno, entonces pasemos al código para empezar a crear cada uno de estos botones. ¿Listo? Y así ustedes van mirando. Entonces entro a bloques, ¿sí? Y en bloques, bueno, tengo minimizado los iconos. Entonces vamos a lo que es, bueno, aquí hay otras cosas que son adornos. Esto no los voy a presentar porque no, eh, son unos elementos que salen aquí como mensajes, pero les voy a dar lo concreto para que el video sea lo que ustedes necesitan, aprender a añadir, editar, eliminar y adicionar. Entonces, vamos a utilizar al menos tres variables porque cada una de estos cuadros necesita una lista. Ahora sí, la TinyDB trabaja con las listas, o sea, no podemos trabajar directamente en la TinyDB, sino que tenemos que trabajar con listas, y lo que esté en RAM lo guardamos en la base de datos, ¿sí? Entonces, esa es como una limitante que se tiene porque trabaja mucha memoria RAM. Entonces, si son 100, 20, 200, 300, hay que subirlos a la lista y de la lista vaciarlos a la base, y así consecutivamente. Entonces tenemos edad, índice, perdón, ID, la identificación, y lo creo como una lista vacía. Esto es como decir, inicialice esta variable como tipo arreglo, nombres tipo arreglo, edad tipo arreglo, y voy a manejar dos variables más adelante, una llamada índice y una ten, pues para detectar en dónde está el índice en algún momento para poderlo relacionar entre una lista y la otra lista. Listo, eso lo veremos en la programación. Por ahora se me ofrecieron dos cuando yo creé esta eh,
este video. Entonces, directamente a la programación. Entonces, cuando yo hago clic en el botón aquí, crear, necesariamente él debe tener un valor aquí, ¿sí? Entonces, yo creo y entro a un condicional sí. En el condicional sí, este campo se llama txtid. txtid. Ah, bueno, hagamos algo más pedagógico, ¿sí? txtid, el otro se llama txtnombre y el otro se llama txtedad. Entonces yo lo que puedo hacer ahorita para ser pedagógicos es cambiarle estos nombres para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. O sea, estamos corriendo la aplicación y la estamos viendo de paso y así vamos entendiendo esta programación. ¿Listo? Entonces el texto lo vamos a llamar txtid. Ajá. Mírelo, ¿sí? txtid, ¿vale? Ah, no, perdón. Voy a borrar aquí y acá arriba, disculpen. Ajá. Ahí, aquí donde se digita id, en la pista, más bien en la pista, txtid, eso es el nombre del campo para que aparezca en gris y como fondo, exactamente, pero es txt, no tsd. Txt de campo, hagámoslo más rápido. Nombre es txt nombre, así se llama esta variable, y esta de acá se llamará txtedad, ¿verdad? Entonces se llamará txtedad. Listo. Ahora sí me queda mucho más fácil explicarles. Entonces me voy a bloques y empiezo. Entonces cuando hago clic en el botón crear, entra una decisión. Si el texto ID, o sea, esta cajita de aquí, está vacía, si es sí, ¿sí? Entonces él va a llamar al notificador número 1. Entonces, ¿dónde está el notificador número 1? Entonces aquí yo coloco, voy al notificador, hago clic y coloco llamar notificador, mostrar alerta aviso. Llamar notificador, mostrar alerta aviso. Y este es el que iría aquí, ¿verdad? Entonces ese es la ficha que necesitamos. Bueno, ahorita la voy a depositar. Bueno, entonces, ¿qué hace ese notificador? Ese notificador te dice, oiga, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Sí? Entonces, cuando no hay nada, el notificador saldrá este mensaje acá que dice no digitó la ID, y hay una opción de este mismo txt, o sea, de este cuadrito txt cuadro ID, clic, y aquí busco una ficha morada, y en la ficha morada dice request focus, o sea, devuelva el cursor de donde quiera que esté y póngalo aquí para que lo obligue a digitar el código, ¿de acuerdo? Entonces miremos cómo funciona. Entonces estoy aquí, digito aquí, no hay nada. Cuando hago clic en el botón, él va a mirar que está en blanco y suelta este aviso. No digito ID. Y el request focus, mire que lo manda aquí, o sea, está seleccionado este de acá y los otros quedan sin seleccionar, o sea, lo manda a la persona a que digite nuevamente el número. Pero si no, entonces aquí le coloco el número 1. Entonces, pero si no. Entonces, si no, me dice cargue arreglos. Ah, bueno, ¿qué son arreglos? Ya, los arreglos o arrays, ¿sí? Son estos de acá. Entonces, cargue, cree la edad, el índice y los nombres, ¿sí? Entonces, ¿de qué los voy a cargar? Bueno, ahí es, y para qué hice unos procedimientos, igual, esto puede funcionar sin procedimientos, pero este cargar arreglos lo utilizo yo tanto en el procedimiento de modificar, de eliminar, entonces me queda mucho más fácil crear estos procedimientos. Entonces miremos aquí cuántos subprocesos hice, ¿sí? Entonces hice el de cargar arreglos,
el de cargar visores. Visores son las listas de acá abajo. Cargo los visores, ¿sí? Grabo el archivo, o sea, descargo el contenido de los visores o el contenido de la lista que se presenta aquí a la base de datos, y luego coloco una notificación que dice registro guardado, y luego limpiar. Limpiar es que coge esto y tin, 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 le quita el contenido, y aparecerá aquí lo que colocamos los espacios en nombre, ¿verdad? Listo, entonces, esta ya no me sirve. Y empecemos. Entonces miremos el procedimiento. Llamar, cargar arreglos. Entonces, en cargar arreglos, aquí ya están en su orden. Cargar arreglos, cargar visores, cargar arreglos, cargar visores y grabar archivo, que está más adelante. Correcto. Entonces, miremos aquí el cargar arreglos. Entonces, el cargar arreglos es crear el arreglo como tal. Entonces, vamos a la parte de la lista, en los azules, en donde tenemos esta opción que se llama añadir elementos a la lista. Añadir elementos a la lista, ¿sí? Entonces, él nos va a pedir qué vamos a añadir. Vamos a añadir los elementos de Global ID, ¿sí? Que es Global ID, el arreglo de las cédulas, y lo vas a almacenar en, en la propiedad txt, en esta propiedad de este elemento, de esta cajita de aquí, ¿sí? Porque los txt tienen la propiedad de almacenar, son como unos arreglos, ¿sí? Entonces, digamos aquí en txt, en su lugar de texto, lo que voy a presentar, lo que tenga en este momento la variable. Si no tiene nada, pues lo llena con un espacio en blanco. Si tiene elementos, va llenando los elementos por cada casilla. ¿Listo? Y asimismo con los nombres, y asimismo con la edad. Entonces ahí carga en la memoria RAM los arreglos. Bueno, una vez cargados los arreglos, vamos a cargar los visores. Ojo, claro, ya los tengo en memoria RAM, entonces esta información la descargo en los visores que se presentan acá abajo. Entonces, estos visores de acá abajo los he denominado visor de cédulas, visor de nombres y visor de edad, ¿verdad? Entonces, la propiedad, pues ya sabemos que hacemos clic aquí y aparecen las propiedades, y escogemos la propiedad poner visor cédulas. Los elementos, que estos también son arreglos, entonces estos elementos se van actualizando conforme a lo que cargue en la memoria RAM, conforme lo que tenga el arreglo de Global ID por cada uno de sus espacios, el número 1, el número 2, el número 3. Entonces cada uno de sus espacios va cargando a los visores, y aquí irán saliendo los registros, ¿de acuerdo? Y finalmente, digamos, vamos corriendo y se graba el archivo. Ahora hacemos el ejemplo para que lo revisemos y miremos el paso a paso. Finalmente, grabo el archivo, y el archivo lo grabo por tags o por nombre de etiqueta. Entonces, la base de datos que estoy trabajando se llama TinyDB2, ¿sí? La estoy trabajando. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo, pues hago clic en la base, llamo a la base, y ahí tengo dos cosas, tendrán en cuenta, por favor. Una dice obtener valor. Obtener es cuando tú tienes un valor y lo traes de allá hacia acá, de la base a la pantalla. En este caso lo vamos a llevar de la pantalla a la base. Entonces, como es de la pantalla a la base, vamos a guardar valor, ¿vale? Entonces vamos a guardar valor, y le digo guarde el valor que contenga el Global ID, ¿sí? Todo, o sea, todo el arreglo Global ID lo vas a meter en la primera columna llamada ID. Trum, se actualiza. Asimismo para nombres, ¿sí? Le doy lo bautizo, llamemos así el campo. El campo se va a llamar nombres, y en ese campo que he bautizado como nombres lo voy a llenar con los nombres del arreglo que está en memoria, y asimismo para la edad es el nombre de la columna. Si retomando, este sería tome el ID, o sea, denomino que tome el encabezado y vaya metiendo a cada uno de sus puestos
o de sus lugares lo que contenga cada uno de esos arreglos, ¿de acuerdo? Y después que hayamos terminado de hacer eso, se limpia. Entonces, ¿cómo se limpia? Pues el texto ID con un espacio en cero. Bueno, ese espacio en cero es con los rojos, el de texto, ya lo sabemos que el de acá. Yo creo que a estas alturas ya sabemos identificar de dónde salen estos cuadritos, ¿verdad? Entonces, para no estar el TXT nombre también con un espacio en blanco y el Recus Focus pues que lo regrese acá como está acá. Eso es lo que hace limpiar, ¿vale? Bueno, entonces veamos cómo corre para entender cada uno de los procesos. Hasta el procedimiento lo hice esta de manera pedagógica para que vayan viendo los pasos, cómo es que estás haciendo. Listo, entonces ya miramos si esto está vacío. Ay, Dios. Rig Focus, aquí se me movió, esto es acá abajo, ahí. Entonces, si está vacío, le digo no dígito ID y lo devuelve. Y si no está vacío, entonces carga arreglos. Entonces vamos a hacer uno que no esté vacío. Dígito el 1, dígito Juan como nombre y dígito 10 como años, ¿verdad? Entonces aquí voy a escoger el signo más, ¿sí? Y lo guardó. Bueno, aquí eso pasa 1000, ¿sí? Entonces dice cargar vector, esto lo cargó directamente ya en la RAM, de la RAM lo bajó a la base de datos y salió el botoncito que decía guardar limpia, mire, limpia y deja para el próximo. ¿Listo? Entonces ya no repito tanto porque ustedes pueden rebobinar el video e ir viendo el paso a paso de cargar arreglos, cargar visores, grabar archivo, notificador y limpiar. Listo, por ese lado. Ahora sí, nos vamos con el botón modificar. Este botón es el más largo de todos. ¿Por qué? Porque tiene primero que hacer una consulta. Esa consulta la traes a pantalla. Luego le preguntas, lo modificas. Después tienes que llamar a la base de datos, modificarla y volverla a grabar. Este es el botón como más laborioso. ¿Sí? Una vez entendido esto, ya todos los botones que casi que quedan claros. Entonces, botón modificar. El botón modificar le hice dos procedimientos. Si uno se llama validar y otro se llama validar 2. Este debería llamarse validar 1. Bueno, validar y validar 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué contienen estos dos módulos? Bueno, entonces voy a abrir el de validar. Hago doble clic. El de validar lo único que me dice es que si está en blanco. ¿Sí? Este validar es el mismo procedimiento que utilicé para acá. Entonces, me dice si tengo digitado si está en blanco el valor TXT de acá. Ah, se me olvidaba. Aquí hay hay un cuadrito de igualdad. Eso no sale una sola ficha, ¿sí? Este es un cuadrito de igualdad que de pronto se me olvidó en la parte de arriba mencionar, ¿sí? Entonces ese cuadrito de igualdad lo sacamos de lógica y está aquí de las opciones lógica y aquí está la igualdad. Entonces saco la igualdad para el sí y que igualo. Entonces el TXT ID, el que digitamos aquí, y si le digo que es igual. En este caso esto no está igual a TXT porque es una descripción. Aquí está vacío. Entonces si está vacío y yo hago clic en editar, evidentemente dice no se ha escrito el ID. No se ha escrito el ID. Aquí está. ¿Sí? Ese es el notificador. Ya vimos cómo hace la llamada el notificador, ¿cierto? Clic derecho, ¿sí? Y le ponemos aquí mostrar alerta, aviso. ¿Listo? Ese es lo que cogemos aquí. Y el Ricky's Focus, ¿no? Entonces una vez que salga esto, podemos hacerlo al contrario. Primero que salga el mensaje y después que salga el mensaje que se devuelva al cuadro correspondiente. Listo, ese es validar 1. ¿Listo? Si validar 1 es no, ¿sí? Entonces continúa con validar 2. Automáticamente, sí o no, sí. Entonces continúa con validar 2. Y el validar 2 nos dice vuelve y evalúa el ID texto.
Dice, bueno, el id de texto ya no está vacío. El id de texto contiene un valor. Entonces aquí le voy a colocar el valor 1, por decir algo, que es el único que tengo. No, le voy a colocar, sí, 1. ¿Sí? 1. Entonces dice, cojo la propiedad de lista, ¿sí? Cojo la propiedad de lista y reviso si ese elemento está en la lista, ¿sí? Eliminar, si ese elemento, insertar elemento en la lista, disculpen, está en la lista, pregunta, ¿sí? Y esta es una ficha, mire, que calza dentro, bueno, ¿cómo está constituido ese sí? De acuerdo, entonces desmembremos el sí. Este sí primero está compuesto por una ficha lógica de igualdad. ¿Qué igualo? ¿Sí? Igualo a que al número que busco aquí, si se encuentra en el arreglo denominado global ID o ID, digamos así. Entonces, el elemento de la lista aquí está en la lista, busquemos el de interrogación. Aquí está en la lista. Está en la lista, este es el elemento, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice cosa es el objeto, en este caso el identificador, el txt, aquí el número 1. Entonces, si ese número 1 o el identificador está dentro del arreglo, ¿sí? Y verifique si es cierto, o sea, es una booleana, aquí solamente va a arrojar falso o verdadero. Si esto es verdadero, entonces muestre los datos, dice. Ya. Entonces vamos a ver ahorita el procedimiento de mostrar datos. Y desactivar modify. Entonces le hice yo una estructura de desactivar modify. ¿Qué es este desactivar modify? Esto es ocultar, o podría haberlo dicho mejor, ocultar botones, como que suena mejor, ¿verdad? Pero digamos, como hay que ocultar botones tanto en borrar y en modificar, entonces para la programación únicamente le coloqué desactivar modify. ¿Listo? Entonces, y sé que ese es el menú de modificación y el otro es el menú del de borrar. Entonces, desactivo modify y es únicamente eliminar estos, ¿verdad? Luego llamo activar modify, o sea, una vez que ya haya hecho clic en el botoncito correspondiente, se activan estos y ya veré grabado. ¿Listo? Entonces tengo un procedimiento, dos procedimientos, tres procedimientos, Request Focus que me devuelve otra vez acá y notificación, mostrar alerta, el ID no existe. A ver, uy, aquí se me movió, esto no es acá. Entonces el alerta de este es acá, discúlpeme, aquí, claro, el alerta de este es este, ¿sí? Bueno, entonces el alerta de aquí es activar modificar. Yo creo que hizo un daño por aquí. El validar 2. Activar modificar, desactivar modificar, mostrar datos y mostrar datos, desactivar. Está la lista en la cosa. Sí, aquí está bien. ¿Sí? Si está, muestra los datos y todo. Si no está, entonces activo modify, que aparezcan estos. Este vuelve acá y va a decir que el, que el número no existe. Ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Vamos a irnos por el no. Por este lado es el no, este es el sí. Vamos a irnos con un código 2 que no existe. Le digo modify, ¿no? Entonces hago clic y va al validar número 1 y de una vez te dice no existe. ¿Listo? Entonces es prácticamente lo he puesto a validar dos veces porque entra acá y dice que sí va a estar. Entonces si le pongo 1, clic, muestra datos, muestra datos. Entonces vamos al procedimiento de mostrar datos. ¿Listo? Entonces bajemos aquí. Dejémoslo abierto porque es para que sigamos el orden. Desactivar modify y más a datos debe estar borrar. Mostrar datos, espérame, ¿dónde tengo aquí el mostrar datos? A ver, busquémoslo. Mostrar datos.
Ajá, ahí está el que vimos anteriormente. Mostrar datos, aquí está. Entonces, como el registro o el número está dentro de la base de datos, la respuesta es verdadero, entonces muestra datos. ¿Qué muestra? Entonces en el label LBD, ¿sí?, de texto, ya no dice aquí identificación o digitide, sino que cambia a ID a buscar. Entonces le colocamos aquí el cambio aquí a ID buscar. ¿Sí? Entonces como quien dice digite, o le hubiéramos puesto aquí digite el texto a buscar, que quedaría como más claro. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, entonces aquí cree una variable índice para almacenar el índice en este caso del registro denominado Juan 10, 1 Juan 10. Este caso, pues, como es el único, va a ser el 1. Pero si está en el 20, en el 30, en el 40, pues toca capturar el índice. Entonces, en ese orden de ideas, primero le colocamos el cambio de label por ir a buscar, luego colocamos, aterrizamos esa variable global llamada índice y le asignamos el índice. Como ya sabemos que él está en la lista, porque eso fue la pregunta que hicimos si estaba, entonces si está, entonces en el txt texto devuelva, ¿sí?, devuelva la posición donde está el nombre. Entonces, perdón, donde está el ID. Entonces, el número 1, él lo busca en la lista, en la posición está en el número 1, entonces devuelve número 1 al índice. Entonces, el índice aquí queda como número 1. Entonces, aquí le decimos que en txt ya no le colocamos nada acá arriba porque esto lo digito y este de acá lo traemos. Entonces, ¿cómo lo traemos? Le decimos que el txt nombre y el txt edad, ¿sí?, le seleccione de la lista, ¿sí?, de nombres en el de índice, el que colocamos acá, ¿sí?, el del global, perdón, de este. Aquí está el índice capturado, entonces aquí como decimos que este índice es 1 porque ocupa el puesto número 1, entonces decimos traiga el nombre que está ubicado en el puesto número 1. ¿Cuál es? Juan. ¿Y cuál es la edad 10? ¿Sí? Y así es que los traemos directamente acá. Luego le damos un request forus para que se devuelva arriba. Entonces, aquí viene el otro llamado que hace la base de datos. Entonces dice mostrar datos y desactivar. Aquí mire, cuando hacemos desactivar, pues se desaparece la, ¿qué?, la barra de herramientas. Pero entonces, ¿cómo es el proceso de desactivar? ¿Sí? Entonces desactivar modify. Hacemos que el botón modificar, el botón salvar, o sea, todos esos 7 botones que estaban aquí, hasta los que están escondidos, ¿sí?, los dejo como falsos. Entonces, todos se vuelven falso, 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 falso. El único verdadero o cierto es el que se llama botón salvar. Aparece en escena y los otros se desaparecen. Visible, falso, 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 falso. ¿Listo? Entonces, quito esto y ¿qué más era que nos decía? Ya desactivo modifique, ya graba, listo. Entonces y aparece lo del disquete, ¿no? Bueno, entonces desactivar modify, mostrar base de datos, correcto, muestro, y desactivo. Esto es lo que hice aquí. Lo único que hice aquí fue desactivar los botones. Eso fue lo único que hice. Ahora toca programar el botón guardar. Este es el que toca guardar. Entonces este botón lo bauticé botón salvar, creo que se llama así. Aquí botón. El que quedó, sí, el botón salvar es el que está cierto. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa cuando hago clic en el botón salvar, ¿verdad? Entonces voy aquí al botón salvar. Y en el botón salvar miramos que el label cambia identificación. ¿Sí? El label cambia la identificación. Aquí a Juan le voy a colocar o lo voy a reemplazar como Juan Pérez. O sea, esa es la modificación y de paso modifiquémosle el que, la edad, ¿vale? Entonces,
Cuando yo haga clic aquí, ¿sí? Cuando yo haga clic aquí, va a cambiar. Cuando haga clic en salvar, va a cambiar este texto de ir a buscar por identificación. Y se dice desactivar modifique, entonces se desaparece este botón y aparecerán los otros botones y seguimos con estos elementos acá. Revisemos. Listo. Entonces quedó Juan Pérez, cambio a 12, ¿sí? Y vamos hasta aquí. ¿Sí? Aquí ya lo hice todo, sino que ya comprendieron ustedes el paso a paso. Ahora dice, llamar a actualizar DB. Entonces, en este momento, yo la base de datos no puedo volverla a grabar porque el registro ya existe. La idea es coger el registro que tengo en pantalla y sobreescribirlo en la base de datos. ¿De acuerdo? Para eso, el MIDI Inventor me, me puede crear procedimientos. Ya lo vimos que nosotros podemos crear directamente aquí el procedimiento y le doy un nombre. ¿Sí? Le doy un nombre. Pero acá lo chévere de esto es que yo puedo crear un procedimiento como una función, o sea, con unas variables acá. Entonces, a esa variable la voy a llamar actualizar base de datos. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta función que voy a crear? Creémosla. Entonces voy aquí a procedimientos. Esa función lo que va a hacer es modificar ese elemento en la base de datos. Entonces creo, o sea, cada vez que ustedes vayan a crear la opción de modificar, tienen que utilizar esa estructura. Me voy a procedimientos, escojo un procedimiento vacío y ese procedimiento va a contener cuál es la lista. Bueno, me va a pedir uno, dos, tres cosas. Lista, global índice y etiqueta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, global índice ya lo tengo. Global índice es el que capturamos acá, el que capturamos anteriormente, ¿verdad? Es el que estaba en el proceso. Si quieres rebobina el video y ahí miras de dónde sale el global índice. Listo, este está fijo, es una constante. Entonces, digamos, como la posición era 1, la que traía, entonces dice en este momento, en la variable, en la RAM, dice que es 1. Lista se llamará, por ejemplo, la edad, perdón, lista será ID, global ID, y acá será cédulas, ¿no? La variable cédulas. Entonces, ¿cómo creo ese procedimiento con unos campos o con unas solicitudes, como una función, llamémoslo así, ¿sí? Entonces aquí hay un cuadrito y empiezo a añadir aquí el número de filas y ese número de filas lo que me trae, ¿sí? Lo que me trae son las famosas variables. Y en esas variables yo puedo bautizarlas. La quiero llamar, a una le llamo lista, ¿sí? Y a la otra la voy a llamar etiqueta, ¿no? Que quiere decir lo que hacemos acá. Aquí debe llevar pues lo que tú quieras crear. En este caso yo quiero crear una sustitución de elementos en variable. Entonces me voy a listas, escojo sustitución de elemento, que creo que es esta, ¿sí? Esta. Y aquí solamente saco la lista acá, la etiqueta acá y el índice, como ya sabemos que es el global, pues lo coloco acá, ¿sí? Listo. Aquí tenemos que darle un nombre, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a dar procedimiento 1, por decir algo, y listo, y queda. Entonces, este proceso ya queda grabado como un procedimiento. Entonces aquí dice cargar arreglos, cargar visores, cargar, procedimiento 1, mírelo aquí. Entonces yo lo que hago es llamar a procedimiento 1 y entonces sale el procedimiento. Por favor, agregue lista y etiqueta, porque el índice ya está intrínseco aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se hace para voy a borrar esto un momentico, por favor, para actualizar la base de datos. Entonces devolvámonos. Epa, no me quiero eso. Entonces aquí lo que hice fue está en la lista, sí o no, activa modify, ya lo vimos, mostrar, espérame un momentico, parece que se me cerró acá estamos,
activar, desactivar, mostrar datos. Acá vamos, el botón salvar. Ajá. El botón salvar, entonces lo que aquí llamo es a ese procedimiento, lo llamamos fue actualizar DB, que yo lo llamé procedimiento 1, lo llamamos actualizar DB y dice lista y etiqueta. Entonces ahí es donde hemos creado una función, era el truco que nos hacía falta. Entonces digo, la lista de nombres pues se actualiza con la etiqueta nombre que está en este momento en pantalla, con esta, con el valor que yo cambie. Por eso ahí le puse Pérez y acá le puse el otro edad. Entonces ese valor lo reescribe en el índice donde ya está el ubicado, ¿de acuerdo? Y asimismo para la edad. Entonces actualiza DB para list, para el, según el número de campos, excepto el primero, porque el primero es el que indica la posición, es la llave, digamos así. Desde el segundo en adelante, perdón, tendríamos las modificaciones. Entonces, si son tres campos, tenemos que hacer dos llamados, ¿verdad? Para uno y dos. Si son cuatro, siempre es n-1, ¿sí? Si es 5 es 4 y así. Bueno, ahora ya hemos actualizado, o sea, ya recorrimos los... Entonces, miren ustedes que aquí funcionan totalmente las listas. En este tema repasamos casi todo lo que hemos visto en programación, ¿sí? Las listas, eh, bueno, las variables, la creación inclusive de nuevas funciones. Entonces me parece que este tema es un tema completísimo para repasar todo. Listo, entonces en ese orden de ideas, digamos así, ya creamos el TX, ya reemplazamos este de acá y nos dice grabar archivo. Grabar archivo es lo mismo que vimos en el anterior. Entonces coge el grabar archivo, el que ya habíamos visto. Entonces una vez modificado graba Tiny2, Tiny3, Tiny4, graba lo que tenga en cada una de estas posiciones de memoria o arreglos. ¿Listo? Entonces eso, como ya lo expliqué, pues ya lo miramos. Y carga, una vez que grabe el archivo, carga los visores, ¿correcto? ¿Qué es cargar los visores? Pues ya también lo rebobinamos. Si tú quieres ya revisas el video de cargar visores acá. Entonces cada uno de estos visor que tenga la propiedad elementos, eso es lo importante, que diga elementos, porque es como que entró a un bucle de for y cada unidad pues se va reemplazando por lo que tienes ahí. ¿Listo? Entonces ya queda actualizados los visores. Luego sale la notificación que dice registro guardado y limpio, ¿verdad? Y queda ahí. Bueno, entonces por este lado queda ya la modificación, que era lo más largo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ir con el borrar. El borrar es mucho más sencillo. El borrar tenemos dos procedimientos, uno que es validar y otro es borrar. Así se llamó. Validar es el mismo validar del de acá arriba y del de acá arriba, que me pregunta que si el campo está en cero, y si es en cero pues que saque el este. Ya lo vimos, o sea, es el mismo procedimiento de acá y es el mismo procedimiento de acá. Entonces ya démoslo por visto. Ahora sí, valida borrar es el otro procedimiento una vez agotado. Es decir, si aquí no está vacío, sino que hay un número, ¿sí? Entonces entra a valida borrar, y el valida borrar lo que va a decir es, hace una condición, ¿sí? Hace una condición. Aquí hay un campo lógico de igualdad, ya lo vimos, ¿sí? Lo podemos desmembrar así, listo. Y dice, en esta lista se encuentra este código. El 1 está dentro de el 1 es txtid. El txtid, que es 1, está dentro de los arreglos 1, ¿sí? Entonces aquí lo que va a arrojar es falso y verdadero. Si es verdadero, muestre datos. Ya no lo explico, eso ya lo vimos en modificación, es el mismo proceso, ¿ya? Y le coloco desactivar borrar. Esto sí, el desactivar borrar es lo mismo que hicimos en el modify, solamente que borro esta base de datos, ¿sí? Acá está el proceso y cambias el icono, ¿de acuerdo? Cambia solamente el icono que aparece con el disquete con una X, ¿sí?
Bueno, entonces revisemos dónde tengo esos iconos. Ah, ya acá están. Entonces, activar, borrar, desactivar, borrar. Listo. Entonces, lo mismo. Colocamos eh, cierto a activar. Este es para que vuelva. Para que se vaya, todas son falsas, excepto borrar dos, que es el disque del azul que sale acá. Bueno, ahorita lo vemos. ¿Sí? De una vez veámoslo. Menos muestra datos y se van todos los discos, perdón, todos los discos, todos los iconos que están aquí, está desactivado, falso, 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 y el único cierto es el borrar 2, el que estaba invisible, ¿vale? ¿Vale? Y entonces aquí aparece esas cosas. Entonces si hago clic en este disquete, a este disquete le coloqué borrar, creo que se llama cuando borrar 2. Entonces cuando hago clic en borrar 2, que es el texto, va a aparecer un mensaje. ¿Sí? Va a aparecer un mensaje que dice, pone el label ID, ay no lo vimos, a ver, cancelo, le pone el label ID como identificación, de acuerdo, listo, lo puse ahí como identificación, o debería colocarle más bien borrar ID, eso, bueno, si no me toca volverlo a programar y se me hace más largo. El tema aquí es que si cambiamos esta etiqueta, la cambia acá. Entonces, sale un modo de cómo hacemos para que salga entonces cojo un notificador, hice un notificador 3, ¿sí? Un notificador 3 que ya está, que ya lo corrimos inicialmente, hago clic y escojo el que dice mostrar diálogo de texto, dice mensaje, título y cancelar, solamente que eso es como para informar en pantalla. Este es un mensaje y ya, solamente aparece y desaparece y exhibe un mensaje. Pero el que tiene los dos botones y los demás botones es el último. Mostrar la caja de diálogo que contenga un mensaje, no, que contenga un título, es el más grande. Encontrar un mensaje, un título, el botón 1 que diga por ejemplo sí, el botón 2 que diga no y el cancelar, que aparezca también la opción de cancelar, porque yo puedo evitar la opción de cancelar diciéndole falso. Entonces si yo le coloco aquí falso, miren aquí cómo se desaparece, falso, entonces cancelo y al volver a entrar no va a estar, ¿de acuerdo? Entonces acá le coloco verdadero y al hacer clic aquí aparecerá. Bueno, entonces en ese orden de ideas, llamémoslo así, aparece la notificación, entonces el mensaje se ha unido, miren, esto es el truquito, cogí una opción de unir, el color es rojo, entonces me voy al texto y aquí debe haber una opción de unir donde se concatenan o se unen dos listas, ¿vale? Entonces al momento de unir dos listas, aquí puedo unir 3, 4 más con el botón azul. Entonces lo que le coloqué es, ¿está seguro de borrar? ¿Está seguro de borrar A? Y aparece Juan Pérez. Este Juan Pérez, como lo coloqué aquí, listo. Entonces la siguiente línea es salto de línea. El salto de línea es backslash, no es el slash del que está encima del 7, no es el signo de división, es backslash o barra inversa, ¿sí? Ese es en el código ASCII al 92 o sencillamente está al ladito del 1. Entonces es al y una tecla de esas, en otros no está en el 1 sino, bueno, en otra parte tiene que ser backslash n, el backslash n es el que salta la línea, o sea, desea borrar backslash Juan Pérez, ¿sí? Entonces aquí no sale, miren, sino aquí está saltando línea y aquí txt nombre punto texto. Entonces txt nombre punto texto es Juan Pérez, aquí está, ¿verdad? Sí o no, ¿ya? Sí o no, de acuerdo. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo capturo el sí? ¿Cómo capturo no? Porque hasta aquí queda, yo escojo no y no hace nada, ¿sí? Escojo cancelar, evidentemente retrocedo. Entonces por eso el cancelar sobra, porque el no y el cancelar, digamos, eh, diferente que el no me llevara por un camino diferente que me dé una respuesta de no, pero aquí como el no y el cancelar están haciendo lo mismo, entonces sencillamente el cancelar lo doy por falso, entonces deseas cancelarlo sí o no, listo, entonces no, y ya, ¿sí? Y queda.
Entonces lo borramos. Entonces, ¿dónde capturo ese clic que hice ahí de sí o de no? Ese clic que hice ahí de sí o no está en el notificador, en este caso en el notificador 3 hago clic y aquí aparecerá cuando notificador 3 después de la selección y hay una variable. Aquí en esta variable él carga en RAM la respuesta. En este caso si escogí sí o cogí no, ¿sí? La respuesta. Entonces, cuando hago esto, entonces yo verifico, entraré y le digo sí, que sí, la respuesta es sí, por decir algo sí. Entonces, si la respuesta, en este caso sí que, si la elección, bueno, aquí va bueno, para no volver a hacer, ya lo tengo hecho, solamente revisémoslo, ¿de acuerdo? Entonces, ay Dios, esto se me, ya lo borro, esto como está por fuera aquí, yo lo, bueno, borrémoslo aquí, no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la notificación? Entonces, la notificación está acá. Ay, sí, es que me quedaron dos, entonces me toca borrarla. Un minutico, compañeros, yo hago aquí el debido proceso de borrar esto. Un momento, eso. Ajá, aumento. Listo. Y reviso cuando el notificador 3. ¿Por qué notificador 3? Porque, porque aquí colocamos llamar notificador 3, ¿sí? Así lo llamamos. Entonces cuando esa llamada tiene una respuesta, entonces mirar dentro de esa etiqueta de igualdad esta elección si es igual a así. Si es igual a así, entonces le digo eliminar elementos de esta lista. Sencillamente pues ya ustedes ya saben, es muy fácil, voy a listas, escojo, ustedes miran que no tiene aquí el bracito acá, sino que es después de una condición, pues sigue como la ficha de acción, ¿sí? Entonces la ficha de acción es por lo general planita. Entonces lo que hacemos acá es eliminar elemento de lista índice, ¿sí? Entonces eliminar cuál elemento, de cuál lista, de global ID, elimino global índice, ¿sí? Entonces lo ubica y lo saca en la posición en la que esté, asimismo lo hace con el nombre y asimismo lo hace con edad, ¿verdad? Y posteriormente va a llamar uno 2 3 4 5 6 procesos. Uno es desactivar borrar, que ya saben que desactivar borrar es esos iconos, aparece el icono otra vez, ¿sí? Después grabar el archivo, vuelve, o sea, ¿qué hace? Como ya le quitamos ahí arriba el, los elementos, al momento de grabar el archivo otra vez, se graba únicamente los elementos que quedaron en memoria. Entonces, si eran 10, le quité 3, entonces se van a grabar apenas 7. ¿Sí? Esos se van a grabar en el archivo. Y el grabar archivo, pues ya lo vimos que es la misma opción de grabar archivo, modificar y el otro para no volver a repetir. Y acá dice llamar txt requesting, ya saben que él vuelve acá, activar, borrar, ¿sí? Activar, borrar, que es este activar, borrar. Permítame, veamos aquí que es activar, borrar. Desactivar, borrar. Activar, borrar es que aparezcan otra vez las, eh, pero aquí están los dos, ¿no? Activar y desactivar. Yo creo que aquí sobra uno de estos. Entonces debe ser activar, borrar. Miremos cómo funciona aquí. Lo borro. Sí, mira, lo borro y se quedó ahí. Ajá, lo borro y se quedó ahí. Entonces hay un elemento aquí. Activar. Entonces aquí hay algo que se me movió. ¿Sí? Entonces digamos borro. Desea eliminar Juan Pérez, sí. Lo borra. Sí, ahí está bien. Registro eliminado. Entonces ya está listo. Bueno, entonces quedó sin nada, ¿verdad? Quedó sin ninguno. Activar, borrar. Llamar notificador, registro eliminado que ya lo vieron, limpiar y vuelve. Entonces, para no hacer más largo, digamos, ese es el tema de eliminar. Que nos hace falta tres cositas, dos botones y la inicialización. Entonces,
Eh, resulta y pasa que cuando yo grabo aquí, vamos a grabar rapidito vamos a grabar aquí rapidito un registro. Entonces otra vez uno, le damos Ricardo, ¿sí? Y le damos edad. ¿Mm? Más y grabado. Bueno, voy a poner 2, ¿sí? Juan y 18. Grabado. En este momento yo cierro la aplicación. La cierro. Ya no quiero saber más de ella. Bueno, acá tiene que aparecer que se desconectó, exactamente, se desconectó el celu, ya. Entonces voy a volver a cargar la aplicación, ¿de acuerdo? Voy a volver a cargar la aplicación. ¿Dónde estás, Meet? Meet Inventor, Meet Inventor. Lo veo. Y listo. Entonces, ¿qué cree que pase? Cuando carga, él va a cargar los dos elementos que grabamos. Ya vieron que ya lo salimos y cuando carga ahí está funcionando ya TimeDB, porque ya tengo estos dos grabados en donde en el disco. Entonces, pero ¿cómo hago la parte de que cargue esta información al momento de cargar el, el celular o apps? ¿Sí? Entonces hay una opción que se llama inicializar, ¿sí? Inicializar. Entonces, este botón de inicializar, veámoslo aquí si está por acá. Aquí. Entonces, ¿qué inicia? ¿Qué inicia? Inicia la pantalla. O sea, Screen 1. Esa es la que inicia. O la que abre. Esa es la que contiene todos el resto de componentes, ¿verdad? Entonces, cuando inicia Screen 1, entonces hago clic en Screen. Y aquí está cuando Screen 1 inicializar. ¿Qué es lo primero que hace cuando cargue la base de datos? Entonces cojo Screen 1 inicializar, ¿sí? Y cuando él la cargue, entonces ¿qué debo hacer? Cargar estos visores con lo que contienen la base de datos. Entonces coloco el, el, el arreglo, este de acá, global ID, global nombres, global edad, ¿sí? Global no es el nombre, sino que es una variable global. Entonces este global lo reemplazo. Si hay 10 con 10 cédulas, acá si hay 10 con 10 nombres, acá hay 10 edades con 10 edades, se cargan y escojo la propiedad de la base de datos, ¿sí? De la TinyDB2, correcto, esta, de obtener valor, ¿ya? Entonces aquí obtengo valor en la etiqueta ID, que le colocas lo que tenga el valor del ID. Si no existe, entonces aquí, si, si ya llegó al final alguna cosa o está vacía la base de datos, es decir, que ese campo no contiene información, entonces crea una lista vacía del otro, que es lo que inicialmente mirábamos aquí vacío, ¿verdad? Para que no genere un error, sino que queda como una variable en blanco. Y listo, entonces, y una vez que haga esto, carga vectores. Carga vectores ya lo vimos por acá, que es reemplazar los vectores de acá, ya lo vimos en el principio del video. Y me falta es estos dos botones, el de reset, o sea, el que me limpie toda la base de datos, y el de salir, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar aquí, ya tenemos inicializar, minimicemos. Vámonos salir. ¿Cuándo? Un minutico, reset. Reset es como resetear o borrar toda la base de datos. Entonces hago doble clic. Llamo a la base de datos. No, perdón, esa no es la base de datos. Cojo el notificador, en este caso el 2. Cojo el notificador 2. ¿Sí? O cualquier notificador, ¿sí? Ustedes ya llevan la cuenta. Si ya tienen un utilizado, ya tienen una respuesta. El tema es que no vayan a utilizar el mismo notificador en un mismo procedimiento.
porque ya tiene guardado el uno sí y el otro no, entonces el que hace, escoge el último y ahí vienen los errores. Entonces, cuando tengo notificadores diferentes y tengo que contestar, ¿por qué? Porque él después dice, dependiendo de lo que tú respondas en el notificador 2 haz lo siguiente, dice. Entonces, si escojo un mismo notificador, pues me va a cambiar las cosas. Bueno, entonces escojo el notificador 2, ya saben, ya creamos o mejor dicho, hagámoslo. Sale el botón, ya dijimos que ese cancelable puede sobrar. De una vez entro, sí o no, si quieres borrar la base de datos, sí o no. Si coloco sí, sí, si coloco sí, entonces, ¿dónde coloco eso? Cuando el notificador 2 ajá, cuando el notificador 2 recibe la respuesta, entonces toma la elección, si es sí, la elección que es esto, ya no lo explico porque pues ya lo detallé. Entonces llama a la base de datos y limpia todo. Así está la propiedad, limpiar todo. Creo que es llamar base, aquí está, limpiar todo. Una vez que limpie todo, coloco los y baseo también los vectores o los arreglos de memoria, el ID, los nombres y la edad, lo coloco como una lista vacía y esos con lista vacía reemplazo a los vectores, a los arreglos de acá abajo, a los visores. Entonces a los visores los cargo con esto que ya está en blanco y luego la notificación base de datos borrada y así terminamos. ¿Listo? Y ahí para salir también me va a preguntar si quiero salir o no. Y le voy a quitar también ese cancelar que, que, que no aporta. En este caso no nos da un aporte significativo. ¿Listo? Si es sí, entonces ¿qué pasa? Aquí el notificador es 1. Entonces si cojo el mismo notificador 2 pues ya traería una variable que está cogida con anticipación. Entonces acá el notificador 1 le contesto que sí y cierro pantalla. ¿Dónde está ese cerrar pantalla? Pues está aquí en las cafés y busco la opción cerrar pantalla. ¿Listo? Bueno, y eso es todo. Entonces así queda ya grabado un video, un buen video de cómo crear un mantenimiento de archivos en nuestra base de datos de Time DVD. Ya seguiremos en otra sesión con la base de datos en la nube, que también es un tema apasionante. Entonces, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias.